Bueno, estudiantes, muy buenas noches. Bueno, estudiantes, muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Estoy compartiendo Estoy compartiendo pantalla. Sí, señora. ¿Listo? Bueno, entonces, elementos para la comunicación. Entonces, elementos para la El unidad mercadeo, número 2. unidad número 2. Vamos a establecer los criterios que vamos a realizar en esta unidad. Como primera Como medida, primera medida, pues, tiene la tiene actividad la 1 actividad 1 que que es desarrollar desarrollar un ensayo donde establezcan las ventajas y establezcan las ventajas y desventajas desventajas de los medios de en el comunicación marketing. en el marketing. Este es un Este es trabajo un de trabajo forma de forma individual. Y Y tienen tiene una una segunda segunda actividad actividad que que ambas, Profe, qué pena. digo. Hay un retorno y no se entiende muy bien. vamos a mirar qué pasa. Sí, Ana. A ver. Hola, ahora sí. Sí, Sí, señora. profe, muchas gracias. Sí, profe. Bueno, perfecto. Bueno, entonces tenemos el ensayo que es de manera individual sobre las ventajas y desventajas de los medios de comunicación en el marketing. Y también tenemos solamente eso, el punto de reflexión, y también tienen que desarrollar la evaluación docente. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar sobre lo que es la comunicación. Bueno. Vamos a distribuir la comunicación. Bueno, entonces la comunicación efectiva. Primero que todo, para podernos comunicar con nuestro entorno, lo más importante es la comunicación. De hecho, la comunicación es el elemento fundamental de todas las sociedades. Si nosotros no nos damos a entender en nuestros hermanos, con nuestro prójimo, en la misma sociedad, pues vamos a tener dificultades para lograr entender, comprendernos y también comprender a los demás. No hay un elemento más hermoso que poder transmitir un mensaje y tener clara lo que son los deseos y las satisfacciones de los seres humanos, ¿sí? Eso es algo muy hermoso, muy natural del ser humano, la comunicación. Lamentablemente, a pesar de que hay muchos elementos de comunicación y hay muchas, digamos, utopías para la comunicación, lamentablemente vamos a encontrar y se encuentran muchas dificultades dentro de la comunicación. Vamos a manejar, pues vamos a mirar aquí muchos elementos de la comunicación. Entonces, lo ideal sería siempre mantener una comunicación efectiva. Para mantener esta comunicación efectiva, pues tenemos que tener presente qué tan asertivos somos. Porque podemos ser asertivos, pero entonces somos asertivos de pronto de una forma malinterpretada, maliciosa, confundida. También hay que tener el manejo de conflictos, saber manejar los conflictos, no ante una pequeña palabra que se disponga, de una vez nos exaltamos, no. Hay que manejar las emociones y manejar y comprender más bien el entorno donde nos encontramos y no generar situaciones incómodas para otras personas o que estas situaciones de pronto se nos conviertan en un problema para nuestro trabajo. Bueno,
Entonces, la comunicación es un elemento en el cual las personas influyen en su comportamiento ante la otra. A veces lo influyen de una manera, pues, eh, digamos, muy hipotética, de pronto con los gestos, con las miradas, ¿sí? Con las acciones. A veces no basta emitir bien un mensaje, simplemente lo que se logre entender. Ustedes me dirán qué se logra entender. A veces las miradas, fruncir el ceño de la frente, levantar la ceja con una admiración, una picadita de ojo como coquetería o una sonrisa también, una sonrisa que puede ser muy dulce, coqueta o muy agradable. Entonces, eso se llama comunicación gestual o comunicación corporal, todo lo que nuestro cuerpo también lo emite, pero bueno, vamos a continuar. Bueno, la comunicación es el medio en el cual se valen, pues, muchas personas, las empresas, los líderes, para transmitir un mensaje y para generar la información por medio de una comunicación gerencial. Bueno, una comunicación en el contexto donde nos encontremos, laboral, personal, en cualquier ámbito que ustedes logren encontrar. Simplemente que el lenguaje debe llevar una acción que proporciona, digamos, una, una, una conducta, una conducta eh, asertiva. Podríamos decir una conducta o positiva o negativa. Positiva si de pronto mi lenguaje es agradable y que el mensaje captó bien. Negativa que de pronto me regañaron y quedé yo inconforme o se dijo algo de mí que no me gustó y quedé yo triste, podemos decirlo así. O se malinterpretaron las acciones o se malinterpretó el mensaje. Entonces, para tener una comunicación efectiva, pues existen varios elementos. Podemos decir que hay un nivel intelectual o también un nivel emocional. Esto en la parte empresarial podemos mencionar que intelectual como un lenguaje verbal. Entonces, en el nivel en el que te encuentras o en la sociedad en la que te encuentras, podrás encontrar diferentes esquemas de comunicación, formas de comunicación, lenguajes. A ver, si por ejemplo, para los que trabajan en las industrias, porque hay industrias muy pesadas, como decir la industria de la construcción, en una empresa que se maneja construcción, allí qué tipo de personas estamos tratando. Maestros de construcción, albañiles, ingenieros. ¿Y estos qué lenguaje tienen en medio del calor y la efervescencia? Podrán tener un lenguaje pesado, bruscos para hablar, bruscos para expresarse, porque siempre están de pronto con trabajo pesado, se pueden expresar feos, se expresan mal, y así como se puedan expresar, entonces, tanto bien como mal, pues entonces ahí se mide el nivel intelectual de la persona, o sea, se pueden medir también o su profesional, su campo profesional, o digámoslo así, un bufete de abogados. Un bufete de abogados, no van a hablar como un grupo de albañiles que están en medio del calor del sol trabajando y el sol los irrita, los acalora, ¿sí? Los tener, mejor dicho, su cabeza bien concentrada en las normas, en las leyes y expresarlas con mucha diplomacia. Entonces, allí también si ustedes visualizan, es un contexto, ya ahí tenemos ya un paralelo, ¿sí? Donde se maneja la parte intelectual, el conocimiento, el estudio, la educación, la formación de la persona. Y también podemos decir la parte emocional de sí misma.
Entonces, ¿qué tan emocionales? Y más que emocionales, es más bien esa parte asertiva. O sea, ante una mirada, depende, entonces ante una mirada me van a decir, no, pues depende cómo me miren, pues yo también miro, ¿cierto? Depende cómo me hablen, pues yo también respondo. Y eso sería también un elemento sumamente negativo que no va a construir una comunicación, sino que la va a distorsionar. Porque nosotros los seres humanos vivimos, somos muy emotivos, vivimos de sentimientos y ante otros lenguajes, pues ya estamos como alerta. ¿Sí? ¿Pasa o no pasa? Pasa en las películas, pasa en la vida real y pasa en todas partes. Muy bien. Entonces, de esa manera en la cual nosotros damos un mensaje, ya sea con palabras, ya sea con un gesto, somos emisores. Por lo tanto, ustedes emiten un mensaje. ¿A quién lo emiten? Al que lo recibe. Y el que lo recibe se llama receptor. El receptor simplemente retroalimenta a través de ese canal. ¿Cuál es el canal? El medio. Puede ser el celular, una llamada, una conversación personal, un mensaje de texto que a veces son bastante erróneos. ¿Por qué? Porque a veces podemos escribir mal o no los leemos bien o simplemente malinterpretamos el mensaje. Entonces, a veces ese canal o ese medio de comunicación a veces está bastante distorsionado. Pero para hablar de comunicación, o sea, es importante que el ser humano se centre precisamente en cómo debe comunicar, cómo va a comunicar y cómo lo debe comunicar, porque hay muchos elementos que pueden ser constructivos o simplemente afectan, lastiman o destruyen, nada más. Dentro de las organizaciones podemos mencionar que existen comunicación descendente y ascendente. Descendente en el término de los niveles jerárquicos, los niveles superiores. Y así van descendiendo como una cadena de mando. Entonces podemos decir que aquí están los jefes que se comunican con los coordinadores o los supervisores. Y estos supervisores se comunican con los empleados o con los obreros o con los contratistas. Así de simple son las cosas, ¿sí? Y la comunicación ascendente. A ver, ¿cuál es la diferencia entre descender y ascender? Descender es, a ver si estoy bien. Descender, ¿qué es? Bajar. Y ascendente. Y ascendente quiere decir sube. Subir. Muy bien, porque en descendente empiezan los jefes mayores, o sea, los gerentes, se comunican con los subgerentes y estos se comunican, y estos subgerentes se comunican con los supervisores o con los coordinadores. Y los coordinadores se comunican con los empleados. Esa es una red de comunicación que siempre ha existido en todas las organizaciones. Pero a pesar de todos los elementos que se dispongan para la comunicación y las diferentes leyes administrativas que se han influenciado, han habido cambios, pero el jefe, el subdirector, el director, el jefe mayor, te puede saludar a ti, me puede saludar a mí, que somos simplemente empleados, pero ya se requiere una orden más específica de mi trabajo, pues ya se va a dirigir con un coordinador, con mi otro jefe inferior. Bueno, la comunicación ascendente. Esta circula de subordinados a superiores y continúa su ascenso en la cadena jerárquica. Entonces aquí es al contrario.
Entonces, acá simplemente los subordinados, o sea, los empleados, logran romper el hielo con los superiores para poder tener de pronto un ascenso de comunicación y que así darse a conocer y poder tener como ganar méritos, ganar espacio y, como se dice, ganar terreno para que el jefe mayor me conozca y me dé más oportunidades y yo pueda crecer. Que en la descendente simplemente existen es como paralelos para que uno no pueda hablar directamente con los jefes. Y bueno, existe otra comunicación cruzada, que es el flujo de, puede ser horizontal o diagonal, de una manera u otra, como se logre comunicarse con las empresas o con los jefes superiores. Bueno, existen muchas barreras dentro de la comunicación. Primero que todo, la comunicación falta una planeación. Siempre las empresas, por muchas planeaciones que se dispongan, siempre van a fallar en la comunicación, ¿sí? Porque siempre están poniendo obstáculos. Entonces hay supuestos confusos, hay situaciones confusas, hay distorsión semántica, distorsión de la gramática, distorsión de las palabras, y malas interpretaciones, o sea, una distorsión que conlleva simplemente a malos mensajes. También existen las diferencias entre culturas y las normas, el comportamiento de una mesa, el comportamiento ante una reunión o una reunión de informes, la deficiente retención de información, que a veces es lo que uno a veces no logra retener la información y termina distorsionando o diciendo otras cosas o inventando lo que usted logra crear en su poca mente y suele ocurrir, suele ocurrir. La escucha deficiente y la evaluación prematura, la desconfianza, la amenaza y el temor, la sobrecarga de información, la percepción selectiva, bueno, muchos problemas corporativos que a veces aquejan y afectan la comunicación. Bueno, aquí tenemos el ping-pong de la comunicación. Entonces tenemos mensajes verbales a través de palabras internas y externas o mensajes no verbales. Entonces esa comunicación interna podría ser la comunicación que se maneja dentro de la misma empresa, que solamente es de la empresa, errores de la empresa se quedan en la empresa, ¿sí? Situaciones de la empresa allí, dentro de la empresa, ¿sí? Lo que queda en la casa, queda en la casa. La comunicación externa es la que está para el público. Por ejemplo, un comunicado de prensa, una información para las redes sociales. Eso es la comunicación verbal, tanto interna como externa. Y están los mensajes no verbales. Los mensajes son los no verbales, porque los mensajes verbales son los de las palabras y los mensajes no verbales es lo que tú expresas con tu cuerpo, con la postura del cuerpo, con la acción de tu rostro o la respuesta que da tu cuerpo, tu rostro ante una situación que te puede dar felicidad o te puede dar disgusto. Bueno, se dice que el 94% de las personas emplean su tiempo en comunicarse, principalmente escuchando y hablando, es decir, escribiendo algo. Y hoy en día eso es más que ese 94%. ¿Por qué? Porque si lo miramos, tenemos un WhatsApp que parece que colapsara ese WhatsApp toda hora. Entonces las personas ahora viven hablando por WhatsApp. Van a un restaurante, van a almorzar en familia y todos con el celular en la mano. Y eso es comunicación.
Tener el don de la palabra es un atributo que se expresa en encontrar a aquellas personas que llegan a ser líderes. Entonces, ¿quién es un líder en una comunicación? ¿Quién podría ser líder? Un líder es el que sabe canalizar la atención de las personas y las absorbe. Cuando digo absorber es que se concentre esa información de lo que usted está diciendo en la atención de las personas. No que usted tenga dificultad y que tenga que, ay, por favor, cállense, cállense y que tenga que hablar con miedo, porque si hablas con miedo, ahí pierdes la información y pierdes la comunicación. Entonces, para tener ese liderazgo de la comunicación, tú tienes que tener autonomía y propiedad de lo que estás comunicando, de lo que estás mencionando. Tenemos una comunicación efectiva. Bueno, bueno, también se dice que el lenguaje no verbal es el que a veces es el que más utilizamos. O sea, el verbal se utiliza muy poco que el no verbal, porque el no verbal prácticamente son los gestos, son la postura del cuerpo, incluso también el tono de voz y la postura en la cual tú te sientas o te pares o, a ver, ¿cómo podemos decir? Si tenemos las manos en la cintura, eso estamos dando como la imagen de que yo tengo autoridad y soy superior a ti. Si de pronto extiendo mis manos para expresarme, entonces eso significa dominio sobre mis palabras, que tengo dominio. A nosotros los colombianos, y específicamente en esta zona de Santander o el departamento de Santander, pues nos critican mucho que nosotros nos expresamos con las manos, pero no es que sea malo, simplemente es una expresión de comunicación asertiva, o sea, que tengo propiedad de lo que digo. Y eso les pasa a las personas. Ustedes van por las calles, ven a las personas con sus audífonos o con el celular hablando y con la otra mano están moviendo las manos, se están expresando porque ese es su contexto, su forma de comunicar. Bueno, hablemos un poquito de la comunicación y de liderazgo. Recuerden, para tener liderazgo en una empresa, solamente falta que tú hables con propiedad y que trates y que domines al público. Logres tener dominio del público, tanto de no de lo que vayas a mencionar, aunque a veces puede también caber, simplemente de tu cuerpo. Si tu cuerpo tiene una disposición madura, segura, y concreta de lo que vas a comunicar, vas a lograr tener la aprobación y vas a poder dominar a un público. Lo más importante es, bueno, hay muchos elementos importantes. Primero, la voz. Tener una voz que tenga una fuerza, no que grites, no, que tenga una fuerza, que se acentúen bien las palabras, que de pronto sí tengas un nivel un poquito alto para que te hagas sentir, tu voz se escuche, la forma en la cual expresas las palabras, la postura de tu cuerpo y la forma en la cual estás observando a las personas. Observas a las personas con un dominio. Y esa es la manera más favorable en la que tú logras obtener la atención de
de las demás personas o de tus compañeros de trabajo. Entonces, aquí, este es un proceso en el cual vamos a tener credibilidad y honestidad y nos daría como resultado respeto, que sería simplemente generado por el carácter mío y por el manejo de mis emociones. Cuando yo hablo de carácter, no es simplemente tener un mal carácter y matarlos con la mirada en un auditorio. No, uno puede mirar con serenidad, ser serenos de lo que vas a decir, de lo que vas a expresar y dar un mensaje o el mensaje claro, contundente. Y también tener otros factores que usted mismo y misma se sientan cómodos a la hora de dar el determinado mensaje, de comunicar y de tener dominio. Cuando se trata de tener dominio es en el momento en el que tú tienes que de pronto dirigirse a una persona y decirle, por favor, Juanito, Pepito, presten atención que les doy una información. Entonces, uno allí va desarrollando con el tiempo carácter y también maneja las emociones. Nada de nervios, nada de sustos. Y así vamos a llegar a mantener una buena comunicación asertiva y más para liderar empresas o liderar personas. También es importante escuchar a las personas. Al final de una conversación, darle la oportunidad al otro que se exprese o que dé su punto de qué, de su punto de observación o de conformidad o de su argumento. Y también hay que tener lógica. ¿La lógica qué es? Que usted está viendo las situaciones y si hay un elemento que te llama la atención, pues préstale atención. Puede ser que sea positivo o negativo. Si va a ser positivo, adelante. Si va a ser negativo, detente y retroalimenta las cosas antes de seguir comunicando. Técnicas efectivas para la comunicación. Entonces, dentro de las técnicas efectivas, dentro de la comunicación, considerando de pronto las no verbales, que es donde de pronto comunicamos más. ¿Por qué? Porque es nuestra postura. Cómo nos ponemos de pie ante un grupo de personas. ¿Será que nos van a temblar las piernas? Nos tiemblan las piernas, ya perdimos la comunicación. ¿Sí? Entonces, tener una postura no es reina, pero que mis piernas aguanten de pronto la información o las 4 horas que yo voy a estar de pie para poder comunicar, poder informar, poder dar el informe de la empresa, poderme dar ante los medios de comunicación un informe. Muy bien. El tono de voz y el volumen de voz también. Si tú vas a hablar bajito, suavecito, pues las personas se van a aburrir y se va a generar un murmullo y se va a perder todo el encanto del informe. De esa manera van a perder el control y vas a producir sueño y aburrimiento. Por eso es importante tener buenos niveles de voz, ser dominantes. Dominio con precaución. Los gestos y el contacto visual. Importante el contacto visual. Y también cómo ocupamos los diferentes espacios, cómo nos podemos mover en un ámbito a la hora de poder expresarnos, digamos, de una sustentación o de dar una sustentación del informe trimestral, semestral o anual de una organización. Entonces, una comunicación efectiva está en el control
de ti mismo, de tu lenguaje y en el control de tu cuerpo, tus emociones. Importante dentro de la observación, o sea, dentro de la postura o de contacto visual, siempre mantener la vista alta a la mirada de las personas y no baja la mirada. Cuando tú bajas la mirada, inmediatamente ya el lenguaje o el mensaje empiezan a perder crédito y credibilidad. ¿En qué sentido? Cuando una persona te miente, oculta la mirada. Eso lo sabe todo el mundo. Si tú vas a guardar la mirada, ya el público va a decir, no, nos están mintiendo. No podemos creer. Muy importante eso. Entonces, técnicas de comunicación más efectivas, escuchar. Escuchar, muy importante. Uno de los principales modos de transmitir y aceptar y respetar. Bueno, primero hay que escuchar. Significa ser capaz de hacerlo sin criticar, aconsejar, discutir, convencer. Los excelentes negociadores suelen escuchar el doble de lo que ustedes hablan. Y utilizan técnicas de resumen y hacen preguntas para clarificar de pronto lo que no comprendieron o que no tienen claro, o las dudas. Escuchar con atención significa percibir no solo las palabras del interlocutor, sino también percibir, escuchar también la gama de señales que se transmiten, el movimiento de las manos, el movimiento del cuerpo, las expresiones de los ojos. Porque puedes tú dar un informe de la organización, pero si vas a tener una mirada seca o fría o nerviosa, pues poseemos problemas. Siempre hay que tener miradas tranquilas, serenas, sonrientes. Y siempre adelante. Importancia de la comunicación. Bueno, garantizar el buen paso a la teoría, de la teoría a la práctica. Que tus palabras tengan credibilidad y que tengan, digamos, hechos reales, o que lo que tú estás expresando se logre conceptualizar como un acto real. Entonces, el liderazgo se puede cumplir también con los objetivos, establecer objetivos, definirse los objetivos claros, efectivos y específicos para una buena comunicación. Existen también técnicas de comunicación que son bastante productivas o útiles. Y es adaptarse a distintas situaciones. ¿Qué serían esas distintas situaciones? ¿Adaptarse a qué? Se puede adaptar uno a los climas, a los aires acondicionados en exceso, al calor, adaptarse de pronto a los compañeros que no te quieren respetar o simplemente que dudan de ti. Acomodarse también de pronto a situaciones que a veces las empresas no están preparadas, situaciones de emergencia, situaciones complejas, digamos, no sé, alguna situación problemática que se presente, que se salga de control. No, no sé, de pronto que hubo
virus y pánico, sino de jovencitos. Les doy un consejo. En la vida, ustedes pueden aprender de las cartillas, ustedes pueden aprender de las teorías y pueden venir, digamos, teorías bastante buenas que muchas personas a través del tiempo las seguimos usando. Pero prácticamente el buen aprendizaje es lo que usted logra, o las mejores expresiones de vida son las que usted logra darles un control, manejar un control, tener control de las diferentes situaciones, un control también de la comunicación, porque también la comunicación o puede ser buena como puede ser mala, puede ser amiga o puede ser enemiga, o al comunicarnos buscamos amistades o estamos generando enemistades, porque no hay cosa más terrible que la mala información o la mala, sí, mala información o información que no se debería dar a personas específicas. Entonces, hay situaciones de riesgo que manejan las empresas que solamente son compartidas entre los jefes y no más, o entre el jefe y la secretaria, que son muy confidenciales, como digamos situaciones de, digamos, secretos, no de infidelidades, no, hablamos, digamos, situaciones críticas de una organización. Es que si no se cumple la meta de tal mes, entonces se va a cerrar ese mercado, puede ser. Entonces el jefe guarda la esperanza y los secretos con la secretaria o con sus asistentes de cómo mejorar las estrategias para lograr generar una buena meta en la organización. Entonces también hay estrategias que deben ser, que no deben ser comunicadas para todo el mundo, porque lamentablemente en las empresas a veces se tienen enemigos con la competencia o hay amistades entre la competencia que la información debe ser bien utilizada y se debe manejar con mucha precaución y mucha sutileza. Cuando hablo de comunicación, hablo de la información dentro de la misma organización, información de la organización de la empresa, como las metas, los objetivos que se desarrollan dentro de una organización. Bueno, dentro de la comunicación existen elementos claves. Primero, saber escuchar y saber hablar. ¿No les ha pasado que cuando ustedes escuchan, creen escuchar mal o dicen, pero ¿cómo así? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quiere decir que fulanito no consignó el dinero y se lo guardó? No, es que a Pepito lo enviaron a que consignara, pero Pepito se demoró porque aprovechó que tenía la moto y prefirió llevar primero a la novia a la universidad y cuando llegó al banco, llegó muy tarde, no pudo consignar. Entonces, por ese hecho que no consignó, entonces ya dicen que fue que Pepito se guardó el dinero. No, no, es que Pepito no logró de pronto salir de ese embotellamiento en el que estaba y no alcanzó a llegar a tiempo. Entonces, por ese hecho se generan malas interpretaciones. Por eso es importante saber escuchar para poder hablar. Y eso ocurre no solamente en las corporaciones, mis niños, eso ocurre en la vida personal de cada uno de nosotros. O díganme si sí o no, cuántos de ustedes a la semana tienen problemas con su pareja por comunicación, por una mala comunicación. Me alegro que no tengan problemas, chicos. Es tan bonito vivir sin problemas y más sin problemas emocionales. Entonces, pasa hasta en las mejores familias. La importancia de saber escuchar. Entonces, hay que saber escuchar
Y cuando escuchamos, preguntamos. Preguntamos para tener claras aquellas nubes o aquellas suposiciones que uno mismo teje. Bueno, entonces, se habla un 26%. Se lee un 15%. Entonces, los mensajes que se envían de WhatsApp o de correos electrónicos no se leen muy bien. Se escribe que a veces tenemos errores ortográficos de acentuación. O se nos va mal el dedo y escribimos mal. Y escuchamos también con dificultades, porque cuando está hablando otra persona, nosotros estamos pensando en otras cosas y no le prestamos el 100% a esa escucha. Y por no prestar todo el 100% a esa escucha, allí también tenemos otros problemas. Entonces, ¿qué se dice? Escuchar es cuestión de prestar genuina atención con los ojos abiertos para ver, la mente abierta y para aprender, el corazón abierto para sentir. Hay que sentir. Consecuencias y beneficios. No saber escuchar y saber escuchar. El no saber escuchar nos trae problemas no resueltos, decisiones no efectuadas, errores en los costos, pérdidas, proyectos no atendidos, otra pérdida, sugerencias ignoradas, más pérdidas, reuniones dilatadas, más pérdidas, ideas mal interpretadas, desastres financieros, la baja moral total, clientes insatisfechos, todo esto es un desastre por no saber escuchar. Recuerden que dentro de la escucha es importante las preguntas. Bueno, y cuando se sabe escuchar, hay que tener disposición para expresar ideas, interés de compartir la información, una gran convicción y credibilidad, mayor entendimiento y confianza, reconocimiento por el esfuerzo, clientes insatisfechos. Bueno, que serán clientes más bien satisfechos cuando se escucha. Entonces, importante. En las organizaciones es importante también darle reconocimiento a las personas que de una manera u otra hacen bien su trabajo y se esfuerzan para mejorar la calidad de nuestros clientes. Eso significa porque este operador ha trabajado tan efectivamente, eficientemente. Referencias dentro de la comunicación: ocultar información, hablar cosas desagradables, dar rodeo para decir algo, presentar mensajes dando órdenes, ser incoherente en el mensaje, utilizar indirectas para expresarse y evitar el contacto con los ojos. Bueno, jovencitos, estas son situaciones que se dan en todos los rincones del mundo. Siempre, y más en las organizaciones. Entonces, aquí ocultamos información. Hablamos de cosas desagradables en la empresa. Nos andamos con rodeos para no decir las cosas como deben ser. Y ese de andar con rodeos, sí, es un mal que no hemos podido erradicar. Presentar el mensaje dando órdenes. Ser incoherentes también en el mensaje. Y siempre estamos aquí distorsionando todo. Estos son los malos hábitos que tenemos muchas personas o que se tienen también dentro de las organizaciones. La mala cultura de la comunicación. La mala comunicación y los entornos de la mala información hacen que las empresas se derrumben fácilmente. Solamente dale un comentario negativo y se cayó la empresa. ¿Recuerdan ustedes ese comentario que hubo hace muchos años con Ponimalta? Casi se quiebra la empresa Ponimalta, que decían que una persona cayó por allá a las pilas de allá de Ponimalta y que no sé qué, y que
hay que tener cuidado. Las personas dejaron de consumir con Malta por un tiempo, hasta que salió el director de la misma empresa a dar un informe ante la sociedad, a los medios de comunicación, informando de ese mal comentario que generó una persona y que le ha destruido a la empresa por malos comentarios. Entonces, no es posible que una persona caiga a una de esas pilas donde ellos elaboran ese líquido. Hay mucha bioseguridad, hay muchos controles de seguridad y no hay tanques suficientes y todas las personas no tienen acceso para el ingreso a los laboratorios donde se procesa este líquido o este refresco. Entonces, vean cómo la mala información o la información oculta o también la información por rodeos generan dramas y molestias para las mismas empresas. Si por un chisme se destruye un hogar, imagínense, un chisme también no va a destruir una organización. Y cuando hablamos de chismes, podemos decir que sean situaciones verdaderas o falsas. No nos interesa lo que sea. En un matrimonio solamente cabe la esposa y el esposo. ¿Sí o no? Y los hijos que tienen que cuidar y velar por su seguridad. En una empresa se juegan el trabajo de muchas familias y se pone en riesgo la seguridad también de las personas. Bueno, habilidades para comunicar mejor. Existen intereses de los demás, en los demás. Muchachos, evitemos las disputas, los malos entendidos. Comience con comentarios favorables. Pregunte solo cuando quiera respuestas. Sepa lo que quiere decir. Use términos sencillos para comunicarse. Sea usted mismo. Sea humano y sea sincero. Sonría. Sea modesto. Estas son las habilidades morales que una persona debe tener en una organización. Y si así es esta persona, para poderse dar a conocer y poder comunicar, pues va por el buen camino. El líder es el principal comunicador y así como el líder realice su trabajo, también es la forma en la cual su mensaje es transmitido. O sea, su papel de emisor, de emitir mensajes, puede ser tan importante como él mismo o como sí mismo. Y ustedes están hoy en una empresa hoy en día, digamos, siendo empleados, siendo asistentes, pero tengan presente, mis queridos niños, que en un futuro ustedes van a ocupar cargos como gerencias, subgerentes, serán líderes, serán más que coordinadores y van a ocupar esos puestos que un día fueron subalternos. Entonces, mis queridos niños, la mejor forma de mantener una buena comunicación es la buena armonía. Bueno, aquí pues vamos a hablar de más comunicación. Hago una comparación de la comunicación descendente y ascendente. Porque es buena la comunicación, porque se crean que tantas personas, porque se cree que hayan tantas personas que no saben escuchar. Ahora, mis queridos estudiantes,
Respóndanme ustedes estas preguntas. Haga una comparación entre comunicación descendente y ascendente. Alguien, por favor, del público, del grupo, jovencitos, que quieran dar su aporte. ¿Qué es una comunicación descendente, niños? La que baja, profe. Por ejemplo, cuando el gerente se comunica con personas que, el gerente de una compañía se comunica con las personas que están a su cargo. Ah, muy bien, sí, señora. Esa es la descendente. ¿Y la ascendente? Sería como cuando hay comunicación de cargos inferiores a superiores. Por ejemplo, cuando me dirijo a mi jefe. Se rompen esos paradigmas y ya no hay miedo de hablar con el gerente, porque siempre hay miedo de hablar con los gerentes, con el jefe. Sí, excelente. Muchas gracias, mi niña. Bueno, otro compañerito que me diga algo. ¿Por qué se cree que tantas personas no saben escuchar? A ver. Tal vez por impacientes, porque les gana tanto la impaciencia que no escuchan bien y solo están pensando en lo que quieren responder. Ah, perfecto. Solamente quieren escuchar lo que ellos quieren, ¿cierto? Eso es lo que pasa. Muy bien, excelente. Una comunicación ineficaz es culpa del emisor. ¿Está de acuerdo o no? Y dígame por qué. Cuando la persona me da a mí una comunicación, esa comunicación depende. Puede ser buena, puede ser mala. Puede ser buena en el sentido en el cual se exprese bien, pero puede ser mala cuando empieza con rodeos o con indirectas, las famosas indirectas. Entonces, cuando empiezan con indirectas, ya podemos decir que nos estamos sintiendo como incómodos. Y cuando hay una incomodidad, pues evidentemente la comunicación podría ser ¿qué? Deficiente, mala, porque así como expresan, así como hablan o como comunican, o incluso pueden dar un informe general, pero si van a estar en la persona de pronto, allá ustedes tienen, mandaron a un coordinador a que les dé una información sobre las vacaciones y resulta que el tipo está ya todo como con una cara toda amargada, todo bravo, todo fastidiado. Entonces, ¿ustedes qué van a sentir? ¿No? De que esas vacaciones van a ser como, eh, ¿qué? Van a ser de pronto un peligro, puede ser. O que esas vacaciones no se las van a dar completas, o que no les van a respetar las vacaciones, o que ese coordinador no está de acuerdo que ustedes salgan a vacaciones. No sé. Entonces, allí ya se empiezan los supuestos, los supuestos. Y cuando hay supuestos, no me interesa porque eso es una mala comunicación. O es o no es. Entonces, el tipo, el coordinador, les va a dar a ustedes la información de las vacaciones. Tiene que darle una información asertiva, agradable. Mis queridos empleados, la empresa manifiesta por medio de este acuerdo que los siguientes empleados van a tener vacaciones del día tal al día tal, los otros empleados van a cubrir estos horarios y así sucesivamente.
pero de una manera tranquila, asertiva, porque si la persona va a estar de mal humor, eso ya empiezan a generarse problemas. Bueno, y el manejo de conflictos. ¿Cómo podemos manejar conflictos? ¿Mm? Primero que todo, enfrentarse a una reunión donde tú puedes estar bombardeado en cualquier momento. Si tú eres una buena persona, no tienes por qué tener miedo. Responde a lo que te pregunten, sin miedo, porque a veces utilizan de pronto la comunicación poco asertiva, como generarles miedo a los empleados para que digan, para que den información que ellos quieran escuchar. Y las negociaciones podrían ser desafortunadas. Bueno, eso es la comunicación, digamos, algo muy personal para las organizaciones. Pero vamos a hablar un poquito más sobre la comunicación en el mercado, ¿sí? Bueno, vamos a expresar un poquito más hacia la parte del mercadeo, de la manera en la cual nosotros tenemos una comunicación personal dentro de la empresa o dentro de mi entorno íntimo, personal, con mi esposo, mi pareja, mi novio, sí, mi compañero, compañera. Entonces, así como son las comunicaciones, también se logra tener una comunicación asertiva positiva dentro de un entorno comercial. Y ya nos vamos hacia las empresas. Entonces, suele ocurrir también en las organizaciones o en los mercados. A ver, hablemos más bien de mercados. Bueno, vamos a colocar acá un manejo de conflictos. Bueno, pónganle cuidado, chicos. Resulta que con la imposición del gobierno que estamos viviendo, este gobierno empezó a poner impuestos al azúcar y que las galletitas y que el chocorramo y la gaseosita estaban muy dulces y que por ende ellos tenían que pagar doble de impuestos porque estaban atentando a la salud de los colombianos. Bueno, entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo el gobierno? Entonces les puso allí un sello negro que le alerta al consumidor de que tiene exceso en yodo, en azúcares y que podía ser perjudicial. ¿Sí? ¿Y qué pasó entonces? Entonces sucedió que las empresas azucareras y todas las empresas que fabrican dulces empezaron a preocuparse. Sí, tuvieron que bajarle de pronto un poquito al dulce, un poquito, pero de todas maneras seguía la cosa complicada porque ya también las personas no querían comprar los bocadillos, los dulces, los confetis, porque ya eso era un riesgo para la salud y se convirtió en un riesgo. Entonces, las empresas afanadas, primero que todo, por la responsabilidad del manejo de una empresa que tienen que pagar empleados, pagar impuestos, pagar costos y gastos, ¿qué tuvieron que hacer? Acá un manejo de conflictos. O sea, el gobierno y estas empresas de azucareras estaban en guerra con el gobierno. ¿Pero qué hicieron? No cerraron sus puertas. Al contrario, abrieron más caminos y empezaron a vender a otros países. Entonces, le están vendiendo los confetis a Ecuador, a Estados Unidos, Puerto Rico, República Dominicana y otros países también de Europa y países árabes. Eso significa que ante una posible derrota y una posible frustración, se abrieron puertas que les dieron la bienvenida sin ninguna restricción. Entonces,
esta es una forma de solucionar conflictos. No exponerse, no ponerse a hacer, digamos, huelgas y situaciones, no que esté al favor del gobierno, no, tranquilos, yo soy apolítica, sino que esa es una situación de poder manejar conflictos, no entrar en guerra, simplemente entrar en un poco de silencio, sabiduría y poder abrirse con otros mercados y otros clientes. ¿Cómo les pareció el manejo de esta situación, jovencitos? Quiero escucharlos, porque yo sé que hay otros ejemplos que ustedes me van a mencionar por ahí. Buenas noches, profe. Pues la Hola. verdad a mí me parece súper bien porque pues lo que usted dice, o sea, buscaron, en vez de estar como de que, ay, no, ahora qué vamos a hacer, pues trataron fue de buscar una solución y esa solución les abrió un mercado muchísimo más grande, cosa que ellos pensaban que en vez de que ya tuvieran que cerrar, lo que hacen es expandirse más. Entonces, pues me pareció súper bueno. Ahorita ha entrado, pues pienso que esto ha sido como controversia también, por lo menos con materiales que están entrando al país, o sea, importaciones. Yo trabajo para una comercializadora de papel, ¿sí? Y ahorita se dio que en Jumbo, una de las papeleras más grandes de acá de Colombia, que se llama Propal, pues ellos cerraron uno de los molinos como tal, ¿sí? Entonces, ¿eso a qué se debió? Que porque como está entrando mucha mercancía importada, pues ya no les estaba dando el costo y ya lo que estaban dando era pérdida, ¿sí? Ellos en ese caso, pues no buscaron solución, sino simplemente la solución que vieron fue cerrar como tal uno de los molinos. Entonces pienso que pues esta empresa sí se enfocó, fue como en más bien en no buscar la solución, sino simplemente cerrar y ya. Claro, efectivamente. De pronto cerraron porque tenían otros conflictos más internos y no supieron resolverlo. Sí, Sí, pues señora. Carvajal como tal tiene como 7 empresas más, ¿sí? O sea, tenía 7 empresas de las cuales cerró una. Entonces, pues es como algo mínimo, pero pues por lo menos para el sector papelero en el que yo trabajo, pues sí es algo que uno dice, Dios mío, o sea, una empresa donde tanto tiempo y pues no vio otra opción sino esa. Entonces es difícil, ¿no? Sí. Ah, vea, interesante. Interesante, sí, señora, pero muy bien, excelente. ¿Alguien quiere más? ¿Alguien va a hacer otro aporte con respecto a ese manejo de conflictos organizacionales? ¿Alguna otra situación? Bueno, entonces ese sería el manejo de conflictos. No es simplemente encerrarnos, llorar y desesperarnos, simplemente es evaluar, eh, posibles soluciones. A veces en la comunicación nos detenemos porque nos da miedo avanzar y no avanzamos y nos da miedo. Pero es importante eh, contextualizar em, en el buen uso em, de la información también. Bueno, mis queridos estudiantes, entonces, no olvidemos que las actividades es también, bueno, hay más desventajas y ventajas de los medios de comunicación en el marketing. Ah, bueno, en eso entonces tenemos ahí em,
Tuvimos también el ejemplo de las azucareras o de los confetis en Colombia, que tuvieron una desventaja del gobierno, pero tuvieron una gran ventaja en el extranjero. Y tenemos otras desventajas de comunicación también entre las empresas de los jabones. Entonces, ventajas y desventajas dentro de esta comunicación sería la percepción que se tienen a veces de los productos de consumo. Entonces, digámoslo así, las amas de casa o las personas que compran, hacen mercado para el hogar, saben cuál es el jabón de preferencia que usan. Ariel o Fad o qué otro detergente usan para su hogar. Y dependiendo de esos gustos, dependiendo de esos, o de esos gustos o de esa aceptación de esos productos, también se pueden definir diferentes educación dentro de las mismas. Todo enfocado también a la forma nos venden un producto o nos vendan un servicio. Bueno, mis queridos estudiantes, ¿qué otras preguntas tienen, por favor? ¿Tienen preguntas, chicos? ¿Dudas? Voy a dejar a parar la grabación para que el video no me quede tan alto mientras dejamos para las demás intervenciones de ustedes mismos.